Capítulo 2. Algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo porque implica su funcionamiento, lo que quiere decir está encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés, no solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi 1,5 kilos, frente al kilo que pesa el del chimpancé, sino a su fina estructura y su organización. Es cierto que en muchas partes el cerebro humano y el del chimpancé, aun cuando de tamaños diferentes, tienen un diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes. En particular, la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nodos de distribución de la información a otras áreas de la corteza son fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en lo que refieren al pensamiento racional, simbólico y a la toma de decisiones, valores y normas éticas. El cerebro humano comienza su construcción a los pocos días, 16, tras la fecundación. En el transcurso de su desarrollo intraútero, durante los periodos fetal temprano y fetal tardío, y en particular en este último, hay un proceso muy activo de reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal temprana e infancia, con una sobreproducción de circuitos neuronales en esta estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad, hay un progresivo enriquecimiento del árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa, la entrada de información sensorial es muy importante para el progreso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y maduración de factores ambientales en el progreso postnatal de la organización de la corteza cerebral, la formación de sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre 34 y las 36 semanas de la gestación, para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2 a 4 meses, y de modo general en la corteza cerebral, hay una sinaptogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical de que se trate. Por ejemplo, en la corteza visual, el pico máximo se alcanza a los 8 meses. Después el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan solo el 60% de ella. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón es diferente. El máximo de riqueza sináptica se adquiere a los 2 años y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esa edad, el proceso de neurogénesis se remodela con la pérdida de sinapsis, que también alcanza el 40%, pero a lo largo de los años y de forma muy gradual. Por su parte, el sistema límbico, el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre los 4 y los 7 años. Dependiendo de las estructuras de que se trate, el hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de la memoria, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica a la del adulto. A la edad de 4 años, de modo general, el patrón de desarrollo y pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales, el sistema límbico, es mucho más temprano que en las áreas corticales de asociación y desde luego mucho más que en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento, el cerebro es continuum de actividad que aún bajo el gobierno de un poderoso programa genético es férreamente dependiente de su relación con el mundo sensorial y emocional que lo rodea. Es un juego, esta vez más específico, el que se establece entre los genes
que porta el individuo y el medio ambiente en el que vive, y en el que en una buena medida hacen del ser humano ese ser diferente a todos los demás que hay en el mundo. Pero el cerebro en su construcción no es un proceso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo, y con el tiempo ya lo acabamos de ver a propósito de la sinapsis. El desarrollo cerebral se produce de una forma asincrónica, tiene tiempos diferentes. Los programas del genoma que dirigen dicho desarrollo específico tienen lo que podríamos describir como ventanas que se abren en un momento determinado, y en ese momento determinado, cuando cierta información del entorno sensorial, motora, familiar, social y emocional o de razonamiento puede entrar por ellas, y en ningún momento es más óptimo que ese, pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar paso a la apertura de otra. Hoy comenzamos a saber que estas ventanas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que rodea al individuo debe estar necesariamente presente son absolutamente fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música o las matemáticas, el aprendizaje de una segunda lengua o en general los procesos cognitivos, conocimiento y razonamiento. Incluso empezamos a conocer que estos periodos críticos, diferentes para la formación de subsistemas o componentes de esas funciones plásticas que acabamos de mencionar, permítanme un símil que ya he relatado alguna vez en otra parte y que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño, desde el momento de la fecundación, se asemeja a la construcción de un coche en una cadena de montaje. El coche, en sus piezas más elementales, los genes, es transportado por una cinta que corre una determinada velocidad, tiempo, en donde a lo largo del recorrido se le han montado piezas, medio ambiente. El tiempo de este recorrido varía en función de las determinadas condiciones, como pueden ser el número de piezas que se requiere montar en cada periodo del recorrido o la dificultad de su montaje. Periodo prenatal, periodo perinatal, primera infancia, infancia media e infancia mayor, pubertad, adolescencia, jóvenes adultos y senescencia. La estructura básica del coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en su funcionamiento, mutaciones genéticas que predisponen a ciertas patologías. O puede que con un inicio genético sin ninguna anomalía aparezca un defecto debido a que no se hayan puesto las piezas adecuadas en el momento que el coche pasaba por delante del montador, el medio ambiente. El concepto de ventana plástica refiere, siguiendo con el mismo símil, a que mientras el coche corre por la cadena de montaje llevando programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que se abren para ese ajuste de la información, piezas provenientes del medio ambiente que se cierran definitivamente pasado ese tiempo crítico. En caso de ventana plástica más claro y definitivo, en el mundo biológico, es el descrito por Konrad Lorenz en las aves y que se conoce como imprinting. Casi todo el mundo conoce el hecho de que las aves, tras salir del cascarón, siguen al primer objeto que se mueva delante de ellas. Este generalmente es la madre. Puede durar solo unas horas. Pasado ese tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión, el periodo de los primeros meses tras el nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que en la visión, el desarrollo de los diferentes circuitos en la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que codifican diversos aspectos en el mundo visual con la forma, el color, el movimiento, etc., se desarrolla con ventanas plásticas que se abren a tiempos diferentes, con una duración de unos pocos meses.
Tal plasticidad alcanza todos y cada uno del resto de los sistemas sensoriales, pero también alcanza a otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tienen implicaciones sobremanera importantes para desarrollar procesos que claramente tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas, entre las que sobresale de forma especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo con lo que se nace con la potencialidad de hablar, pero solo el aprendizaje en un periodo de tiempo determinado logra convertir en hecho aquello que únicamente está en potencia. Un niño que no ha oído hablar nunca a sus semejantes antes de los 7 o los 8 años, jamás podrá hacerlo después, o desde luego lo hará con enormes dificultades y limitaciones. La ventana plástica del lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas del lenguaje y de la visión que acabamos de mencionar son complejas y en ellas hay subventanas. Por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica, significado de la palabra, es diferente en el tiempo de la adquisición de la sintaxis, construcción del lenguaje. O en el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes del objeto visto, como el color, la forma o el movimiento, también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen no solo ventanas para los grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas o días en la conformación molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. ¿Podrían estos conocimientos ayudar a definir mejor los tiempos en la enseñanza, por ejemplo, de la gramática o del inglés o de una tercera lengua? ¿Cuándo para enseñar las matemáticas? Pero hay otras muchas ventanas plásticas, como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que aun cuando todavía poco conocidas a nivel neurobiológico, son de enorme relevancia. Y es de conocer los mecanismos por los cuales opera el cerebro emocional en esas edades tempranas y cómo procesa y codifica ese complejo ingrediente de carga genética, carga ambiental, biológica, educación y cultura en el contexto de una invasión hormonal crítica que abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual. Es absolutamente imprescindible para conocer las raíces biológicas de esta otra etapa convulsa que es luego de la adolescencia. Precisamente durante esos periodos relativamente largos que son la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto. Cambios que no solo son de matriz o de modelado de un cerebro ya hecho, sino un auténtico hacerse cerebro adulto con la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de la que permanecen vivas. De estas ventanas que estamos considerando, hay un área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada menos que en aquello que consideramos más humano. Desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social, el control de las emociones y la impulsividad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo, esta parte del cerebro de la que hablamos, de hecho, no termina de madurar hasta los 25 a 27 años, que es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en ese largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran durante la pubertad en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes? ¿Y cuándo durante ese largo periodo de la adolescencia en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza cerebral? Y en todo esto,
qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza de los adolescentes. Pero pasemos a considerar brevemente el cerebro ya formado y maduro. El cerebro humano adulto está constituido esencialmente por 100.000 millones de neuronas y otras células que llamaremos glía, en el número casi 10 veces mayor. Un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral conforman los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo de desarrollo, sigue siendo plástico, cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes. Y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas. ¿Y dónde se genera quiénes somos cada uno y cómo ese uno cambia cada día y a lo largo de toda la vida? Precisamente la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y memorizar es eso, cambiar el cableado sináptico del cerebro. Y aprender y memorizar es el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas y estructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos. La visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto, olfato. Y por otro, las áreas en donde se elaboran los programas motores con los que se ejecuta la conducta. Pero también posee esos largos territorios prefrontoparieto-temporales, las áreas de asociación, donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto y simbólico y los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundantes conocimientos acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales y se sabe que están cifrados en códigos de tiempo, abiertos y no anatómicos fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividida en dos estructuras, los dos hemicerebros, derecho e izquierdo, que albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a ese puente anatómico que une ambos hemisferios y que es el cuerpo calloso, 1.000.000 de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemicerebro derecho es fundamentalmente el cerebro holístico global, que realiza asociaciones de tiempo, acontecimientos y espacios, lugares muy distintos de modo constante. Es generador de ritmos, música, imágenes, dibujos. Es el hemisferio creador. Funciona bajo el foco de una atención dispersa y en parte inconsciente. El hemicerebro izquierdo, por su parte, es lenguaje lógico, matemático, consciente. Es el hemisferio analítico. Funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjunción, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento, al menos rudimentario, de cómo se elaboran procesos mentales, el pensamiento, el lenguaje y las matemáticas, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria, y como finalmente cree conciencia y conocimiento, es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, es esencial conocer el mismo mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro, que se conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve el mundo. Su importancia principal radica en lo que se ve, se oye, se toca, se paladea, se huele. Tras ser analizado sin significado emocional alguno por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional y es allí donde esas percepciones sensoriales ya creadas se les acuña con la etiqueta de bueno, malo, atractivo o rechazable, interesante o soso.
Y es después cuando esa información ya coloreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral, donde se construyen los procesos mentales de razón y pensamiento, y se elaboran las funciones ejecutivas complejas. Y también pasa por el hipocampo, donde se registra la traza mnemónica de memoria de lo percibido y aprendido. En otras palabras, los abstractos o ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento ya están impregnadas de emoción. En particular, parecen fundamentales los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico, la amígdala, que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro. Cognición, emoción, es pues un binomio indisoluble que nos lleva a concebir de cierto que no hay razón sin emoción, binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos ventajas de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen.